Todos conocemos a Stephen King. Sabemos que es de los escritores de terror más reconocidos y aclamados. Pero aunque no lo parezca, no todo fue miel sobre hojuelas en su historia como escritor. Y es que Stephen creó un libro con un éxito muy moderado, pero que pocos meses después de su lanzamiento, él mismo pidió que se borrara del mapa totalmente, ya que ese libro provocó que varios chicos, inspirados por ese libro, provocaran tiroteos en escuelas, dejando a muchos heridos y una mancha en la carrera de Stephen. Suena interesante, ¿no? Pues hoy vamos a hablar sobre Rabia, el libro de Stephen King que provocó indirectamente tiroteos escolares. Para empezar, hablemos sobre el libro. Rabia es un libro publicado por Stephen King en 1977 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Este seudónimo lo usaba porque las editoriales le habían recomendado que utilizara un nombre alterno para evitar que el mercado literario se saturara del mismo escritor. Rabia nos cuenta la historia de Charlie Decker, un chico que tras dejar hospitalizado a un maestro por golpearlo en la cabeza con una llave de tubo, es expulsado por tener un comportamiento errático con todos. Una vez expulsado, el chico va a su casillero, toma una pistola y se dirige a una clase en donde asesina a una profesora y tiene cautivos a sus compañeros de clase. Eventualmente llega la policía y entre todo este proceso para evitar que Charlie mate a alguien más o a alguno de sus compañeros, comienza una especie de análisis psicológico entre Charlie y sus compañeros. Se da cuenta de que no es el único que sufre y denota un poco la historia escondida que tienen muchos estudiantes de cualquier grado escolar. Sobre si vale la pena o no este libro, la respuesta es sí. Vale la pena básicamente por las historias que se cuentan tanto de Charlie como de sus rehenes. Porque sí, la historia se desvía un poquito de su premisa original y te mantiene picado hasta el último momento, así que sí, léela, eso es básico. Pronto haré una reseña de ese libro en mi canal de YouTube, el blog de Trazo, suscríbete si no lo has hecho y bueno, eso no nos importa por ahora, vamos directo a lo que queremos hablar, los tiroteos. El día 26 de abril del año 1988, un chico llamado Jeffrey Lynn Cox, que estudiaba en una escuela de California, llamada San Gabriel me parece, consiguió un rifle semiautomático que quién sabe de dónde sacó, y entró a un aula de clases en donde tomó como rehenes a unos 60 estudiantes. En este primer caso, el chico realmente no tenía planeado qué iba a hacer más allá de tenerlos a todos de rehenes. La situación se mantuvo así por un largo rato, hasta que uno de los rehenes, tomó valor y logró desarmar y controlar a Jeffrey. Una vez inhabilitado, llegó la policía, se lo llevaron y comenzó todo este proceso legal para llevarlo a la cárcel. Lo curioso de este caso es que cuando se le preguntó a Jeffrey qué fue lo que lo orilló a causar ese tiroteo, su respuesta fueron dos cosas: un secuestro a un avión que sucedió en aquella época, el secuestro del vuelo 422 de Kuwait Airlines, y el libro Rabia de Richard Bachman. Dijo que se sentía identificado con ese libro ya que, al igual que los personajes en la historia, sentía que la sociedad tenía la culpa de su mentalidad quebrada. Afortunadamente en este tiroteo no hubo ningún herido ni murió nadie, todo estuvo bien. Cuando Stephen King se enteró de esto, pues indirectamente sí se sintió afectado, ya que el hecho de que el chico dijera "leí Rabia" de Richard Bachman es suficiente para catalogarlo como un escritor que incita a la violencia. Aún con esto, pues Stephen trató de pasar ese bache y Rabia, su libro, sí se siguió publicando, pero ya tenía como que cierto recelo y ya estaba un poquito tachado por los padres de los chicos de aquella época. Llegamos al segundo tiroteo. Poco menos después de un año del tiroteo de Jeffrey, o sea del tiroteo anterior, otro chico llamado Dustin Pierce consiguió una escopeta y dos pistolas, otra vez quién sabe de dónde, y secuestró a un aula llena de estudiantes de secundaria en Kentucky, Estados Unidos. En este caso, Dustin tuvo un intercambio de balas que duró más de 9 horas hasta terminar con la derrota del chico. No murió, pero fue apresado y detenido sin herida alguna. En este caso, el chico no reveló qué lo incitó a hacer este acto, pero cuando la policía investigó en sus cosas personales, se encontraron con, así es, obviamente, tenía que ser,
una copia de Rabia de Richard Bachman. Obviamente pensaron que la novela pues de alguna manera influyó en el ataque y pues sí, Stephen volvió a quedar tachado como un escritor que incita a la violencia. Afortunadamente en este incidente nadie perdió la vida tampoco. El siguiente tiroteo fue el de un chico llamado Scott Pennington, un estudiante de Kentucky que consiguió un revólver de calibre 38 con el que asesinó a su profesora de inglés y a un conserje y mantuvo cautivo a un grupo de estudiantes en un aula por más de 20 minutos. En este caso, el chico hizo lo que hizo gracias a que esa profesora de inglés le puso una nota regular a un ensayo que Scott hizo sobre un libro. ¿Y qué libro? Justamente de la novela Rabia de Richard Bachman. Afortunadamente, en este incidente nadie salió herido o lastimado, al igual que los anteriores. Y llegamos a la gota que derramó el vaso. Si bien como les dije antes que en ningún tiroteo hubo heridos, en este sí, y no solo heridos, hubo muertos. Michael Carnial en 1997 consiguió una escopeta y un rifle y los metió a su escuela sin que se dieran cuenta. Una vez que el momento perfecto se hizo presente, el chico se colocó unos tapones para los oídos y lo primero que hizo fue dispararle a 8 personas que estaban en un grupo de oración. De las 8 personas, 3 chicas murieron y los demás terminaron con heridas graves. Una de las víctimas declaró que cuando Michael terminó el tiroteo, dejó el arma en el suelo, pidió que lo asesinaran y cuando la policía llegó al lugar, se entregó sin problemas. Durante todo este problema legal, todo el proceso para meterlo a la cárcel y todo esto, se le diagnosticó esquizofrenia y no se le permitió libertad condicional hasta que se arreglara mentalmente. En este caso, también entre sus cosas personales, se encontró una copia de Rabia de Richard Bachman y, una vez más, Stephen King quedó tachado como el escritor que incita a la violencia. Fue en este punto, gracias al tiroteo de Michael Carnial, que Stephen King decidió dar por muerta su novela y le pidió a su editor que el libro dejara de publicarse total y absolutamente. Esto lo hizo porque, si pusieron atención a todos los tiroteos, se habrán dado cuenta de que con cada tiroteo las cosas se intensificaban, y hasta el momento en el que hubo muertos, King entendió que la novela no debía existir. Obviamente, aparecieron personas en aquella época que tachaban a Stephen King de ser el causante de que los jóvenes de aquella época fueran más peligrosos e inconscientes de sus actos. Hasta el día de hoy, Stephen se arrepiente totalmente de haber publicado esa novela y es muy complicado conseguirla. Ya no está en circulación y lo que consigues normalmente son copias baratas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Si bien en estos tiroteos vimos que se le echa la culpa a Stephen, lo cierto es que la novela suena más a que fue el detonante y el pretexto perfecto para que algunos chicos con problemas sociales o mentales hicieran estas atrocidades. King explicó sobre todas estas situaciones que los productos artísticos pueden inconscientemente tener una influencia muy poderosa en los jóvenes con algún problema en particular. La novela es un reflejo de las cosas malas que le suceden a muchos estudiantes allá afuera. Estudiantes que no tienen un apoyo o a quien recurrir y que ni el gobierno ni los familiares les prestan la atención debida. El mismo Stephen explicó que esa historia está basada en algunos problemas que él tenía cuando era estudiante. Y el hecho de que estos tiroteos hayan sucedido para mí son el reflejo perfecto de ello. La culpa no la tiene el escritor por crear una historia de tiroteos. La culpa la tiene la sociedad que en vez de ayudar a chicos con problemas sociales o mentales, los dejan a un lado pensando que no son importantes o se hacen de la vista gorda. Y poco a poco, estos chicos, tras ser excluidos socialmente, comienzan a acumular odio e ira dentro de sus mentes hasta que deciden explotar y hacer una masacre. No vamos muy lejos, el caso de Columbine. Los chicos hicieron lo que hicieron porque, en parte, no estaban bien mentalmente y en parte porque sufrían acoso de algunas personas. No es culpa de los videojuegos o de las películas o de los libros o de la música. Al final, el entretenimiento es solo un reflejo de lo que vemos en el día a día. Pero ni el gobierno ni la sociedad quiere o pretende aceptar que ellos han impulsado a jóvenes a hacer estas cosas. ¿Cómo lo han impulsado? Ignorando el bullying
o dándole poca importancia a chicos con problemas mentales o sociales. Allá afuera, quédense con esta reflexión. Allá afuera hay chicos que sufren de violencia intrafamiliar, son violados, son maltratados por personas cercanas e incluso excluidos. Y decir que un libro es causante de una masacre me parece una comparación bastante absurda. Así que, oyente de este podcast, si tú en este momento tienes algún problema de cualquier tipo, sin importar que sea, busca ayuda antes de cualquier cosa. El odio y la venganza nunca son una solución sana. Platica sobre cómo te sientes con algún amigo o con un adulto de confianza. Ninguna persona que ha hecho un tiroteo o asesinado a alguien ha tenido una satisfacción o ha terminado bien. Y no lo digo yo, está comprobado. La violencia solo genera caos en la vida de quien la ejerce. Y si hoy, por tus problemas estás mal, créeme que hacer este tipo de cosas solo empeora todo. Busca ayuda, porque aún estás a tiempo de arreglarte. Al final cada quien saca su opinión sobre qué es lo que realmente causó estos tiroteos. Quizá para ti, rabia sí fue el causante, o quizá pienses lo contrario. Recuerda que lo que dije aquí es mi opinión, lo que yo pienso, y tú tienes una opinión distinta y te invito a compartirla. Algo que sí es seguro, y en lo que todos estamos de acuerdo, es que lo que dijo Dross en sus videos es verdad. La realidad supera a la ficción. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este podcast.